13 de agosto de 1521. El sol sale sobre el lago de Texcoco, pero hoy no trae luz, trae humo. Tenochtitlán, la ciudad más grande del mundo occidental, la joya construida sobre el agua, el corazón de un imperio de 5 millones de almas, está ardiendo. Sus calles, que hace apenas 2 años bullían con mercaderes, sacerdotes y guerreros, hoy están cubiertas de escombros, de silencio y de muertos. En una canoa que intenta cruzar el lago a toda velocidad, un joven de 25 años rema con desesperación. Es Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el último hijo del sol. No llegará lejos. Una embarcación española lo intercepta en minutos, lo encadenan, lo llevan ante Hernán Cortés, y con ese momento, 2 siglos de gloria se apagan para siempre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el imperio más poderoso de América fue destruido en menos de 2 años? ¿Qué se perdió esa mañana sobre el lago, además de una ciudad? Para entenderlo, tenemos que retroceder al mundo que existía antes de que todo cambiara. Año 1519. Tenochtitlán. Imagina caminar por sus calles un día cualquiera. El mercado de Tlatelolco tiene 60.000 personas comprando y vendiendo cada día. Hay oro, cacao, plumas de quetzal, telas teñidas con colores que en Europa no existen. Hay jueces que resuelven disputas en el acto. Hay un orden que muchas ciudades europeas de la época envidiarían. Los acueductos traen agua dulce desde tierra firme. Las calzadas conectan la isla con el continente. Los jardines flotantes, las chinampas, producen alimentos para una ciudad de 200.000 habitantes. Londres, en ese mismo año, tiene 50.000. El imperio azteca, o mexica como ellos se llamaban a sí mismos, llevaba casi 200 años expandiéndose desde esa isla. Empezaron como un pueblo nómada sin tierra propia, despreciados por todos sus vecinos, y se convirtieron en los señores de Mesoamérica. Su emperador, Moctezuma II, gobernaba con una mezcla de temor, diplomacia y violencia calculada. Los pueblos conquistados pagaban tributo, maíz, oro, jade y algo más oscuro, prisioneros para los sacrificios que, según los sacerdotes, mantenían vivo al sol. Era un mundo complejo, brutal en algunos aspectos, extraordinario en muchos otros, y estaba a punto de desaparecer. Abril de 1519. Costa de Veracruz. 11 barcos tocan tierra. De ellos descienden 508 soldados, 16 caballos y un hombre que cambiaría el mundo. Hernán Cortés, extremeño, 34 años, ambicioso hasta la médula, desobediente por naturaleza. Había venido sin permiso de su superior. Había quemado sus propios barcos para que nadie pudiera retroceder. Los mensajeros de Moctezuma corrieron cientos de kilómetros para llevarle las noticias. Los informes eran perturbadores, seres con piel extraña, armaduras que reflejaban el sol, animales enormes, nunca vistos, que obedecían a los hombres, y armas que tronaban como rayos y mataban desde lejos. En la corte de Tenochtitlán, el nerviosismo se convirtió en algo más profundo. Miedo, porque había una profecía, o al menos algo que se interpretó como tal. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que según la tradición había partido hacia el oriente prometiendo regresar, debía volver precisamente en el año Seacatl, el año 1519. ¿Era Cortés un dios? Moctezuma no lo sabía con certeza. Y esa duda, esa fracción de segundo de indecisión histórica, le costaría todo. En lugar de atacar, envió embajadores con regalos, y Cortés interpretó los regalos como una invitación. El imperio azteca tenía un secreto que Cortés descubrió muy rápido. No todos lo amaban. Décadas de conquistas, de tributos forzados, de prisioneros arrancados para los altares, habían sembrado un odio profundo entre los pueblos sometidos. Los tlaxcaltecas, guerreros feroces que nunca habían sido vencidos por los aztecas, pero vivían bloqueados por ellos, odiaban a Tenochtitlán con una intensidad que Cortés supo aprovechar al instante. Primero peleó contra ellos, los derrotó, y luego los convirtió en sus aliados más poderosos. Cuando Cortés marchó hacia Tenochtitlán, no lo hizo con 500 españoles, lo hizo con miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos que veían en él no a un invasor,
sino a la oportunidad de romper las cadenas del imperio azteca. Pero había alguien más. Una mujer sin cuyo papel la historia hubiera sido completamente distinta. La llamaban Malintzin. Los españoles la llamaron la Malinche. Era nahua, hablaba maya y aprendió español con una velocidad asombrosa. Se convirtió en los oídos y la voz de Cortés. Sin ella, él era ciego y mudo en ese mundo. Con ella, era capaz de negociar, persuadir, dividir y conquistar. La historia la ha juzgado con dureza, la ha llamado traidora, pero ella era una mujer que había sido vendida como esclava por su propio pueblo. No traicionó a su nación. Sobrevivió en la única forma que podía. Y en el proceso, cambió el mundo. Noviembre de 1519. Cortés entra a Tenochtitlán. Moctezuma lo recibe en persona, en la Gran Calzada. Es un momento que ningún testigo olvidará jamás. Dos mundos se encuentran frente a frente sobre un puente de piedra. Cortés toma a Moctezuma como rehén. Lo mantiene como figura visible del poder mientras él controla todo desde atrás. Por meses, la situación se sostiene en un equilibrio extraño y tenso, hasta que se rompe. En mayo de 1520, mientras Cortés se ausenta de la ciudad, su lugarteniente Pedro de Alvarado masacra a cientos de nobles aztecas durante una ceremonia religiosa. El motivo exacto nunca quedó claro. Quizás miedo, quizás ambición. El resultado fue devastador. Tenochtitlán estalló. Moctezuma murió en circunstancias que aún se debaten. Los aztecas dijeron que los españoles lo mataron. Los españoles dijeron que fue su propio pueblo quien lo apedreó al verlo colaborar con el invasor. La verdad se perdió con él. El nuevo líder azteca, Cuitláhuac, ordenó el ataque total. Y el 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar de la ciudad en silencio, de noche, cargando el oro que habían saqueado. No fue silencioso. Una mujer los descubrió, gritó, y en minutos los canales de Tenochtitlán se convirtieron en una trampa mortal. Los guerreros aztecas atacaron desde todas las direcciones. Los españoles, sobrecargados de oro, se hundían en los canales. Más de 800 soldados murieron esa noche, decenas de tlaxcaltecas también. Cortés perdió casi todo el oro, casi todos sus cañones, casi toda su artillería. Se dice que al amanecer, sentado bajo un árbol en tierra firme, Cortés lloró, pero no se rindió. Lo que hizo a continuación definiría la historia de un continente. Cortés reagrupó, pidió refuerzos, construyó 13 bergantines, pequeñas embarcaciones de guerra, para dominar el lago. Y en mayo de 1521 regresó. Esta vez no vino a negociar. Lo primero que hizo fue cortar los acueductos. Sin agua dulce, Tenochtitlán dependía del lago. Sin los acueductos, dependía de la lluvia y de las reservas que se agotarían pronto. Lo segundo fue cortar las calzadas. Nadie entraba, nadie salía. El asedio duró 75 días. Dentro de la ciudad, algo más letal que las espadas españolas ya estaba haciendo su trabajo: la viruela. Los mexicas nunca habían visto esa enfermedad. No tenían defensas contra ella. Se calcula que mató a entre el 25 y el 50% de la población de Tenochtitlán durante el asedio. Murió Cuitláhuac, el emperador que había expulsado a los españoles. Mató a ancianos, guerreros, niños, sacerdotes. Mató sin distinción y sin piedad. El nuevo emperador, Cuauhtémoc, tenía 25 años. Asumió el mando de una ciudad sitiada, enferma, hambrienta y rodeada, y eligió resistir. Los guerreros aztecas combatieron calle por calle, canal por canal, piedra por piedra. Cada vez que los españoles y sus aliados tlaxcaltecas avanzaban durante el día, los aztecas contraatacaban de noche, reconstruían barricadas, inundaban calzadas, usaban la ciudad misma como arma, pero la ciudad se estaba muriendo. Al final del asedio, Tenochtitlán ya no era la joya del lago, era un cementerio sobre el agua. 13 de agosto de 1521. Los guerreros aztecas que quedaban ya no tenían comida, ya no tenían agua, ya no tenían flechas ni lanzas suficientes. Peleaban con palos, con piedras, con las manos. Cuauhtémoc tomó la decisión que ningún emperador quiere tomar.
intentó escapar por el lago con un grupo pequeño, buscando llegar a tierra firme y reorganizar la resistencia desde algún lugar más allá. Una embarcación española lo interceptó a mitad del lago. Cuando lo llevaron ante Cortés, Cuauhtémoc no suplicó, no negoció. Señaló el puñal que colgaba del cinto del conquistador y dijo, según los cronistas, algo que resonaría a través de los siglos: Ya he hecho todo lo que era mi obligación hacer en defensa de mi ciudad. Haz conmigo lo que quisieres. Cortés no lo mató ese día. Lo necesitaba vivo para encontrar el oro que los aztecas supuestamente habían escondido. Años después, lo torturó quemándole los pies. El oro nunca apareció y en 1525 lo ejecutó acusándolo de conspiración. Tenochtitlán fue demolida, piedra por piedra, templo por templo. Los españoles usaron los escombros de la ciudad azteca para construir la capital de la Nueva España. Sobre el Templo Mayor construyeron una catedral. Sobre el Palacio de Moctezuma construyeron el Palacio del Gobierno. Sobre todo lo que fue, construyeron lo que hoy es la Ciudad de México. Hoy, en el centro histórico de la Ciudad de México, si caminas unas pocas cuadras desde el Zócalo, puedes ver los cimientos del Templo Mayor. Están a cielo abierto. Los arqueólogos siguen excavando. El Imperio Azteca dejó de existir en 1521, pero lo que construyó no desapareció del todo. Está en la lengua nahuatl, que aún hablan más de 1 millón de personas. Está en el chocolate, el tomate, el aguacate, el chile, palabras y alimentos que hoy son parte del mundo entero. Está en el calendario, en la astronomía, en el arte que sobrevivió a la conquista. Y está en una pregunta que la historia nunca podrá responder con certeza. ¿Qué hubiera sido de este continente si esos 11 barcos nunca hubieran llegado? ¿Qué civilizaciones habrían florecido? ¿Qué conocimientos se habrían desarrollado? ¿Qué mundo estaríamos habitando hoy? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquella mañana del 13 de agosto de 1521, sobre el lago de Texcoco, no solo cayó un imperio, cayó un mundo entero. Y el eco de esa caída todavía resuena.